Buenas, buenas gente. Hoy estamos en una edición especial con el amigo Diego Higa. Diego es sexto dan de la escuela Kyudokan Higate, representante para América y con responsabilidad en todos los países de América en los diferentes dojos. En un ratito ya conversamos con él. Bienvenidos a Karate Café Podcast, el espacio de encuentro para los karatecas de habla hispana. Acá vas a poder escuchar de primera mano noticias, entrevistas, información y todo lo relacionado al mundo del karate, en tu idioma. Te esperamos, eso sí, café de por medio. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Matías? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, por ¿y acá? vos? Bien, todo tranquilo. ¿Tranquilo? Qué loco esto, estar hablando con 12 horas de diferencia, ¿no? Sí, estamos del otro lado del planeta literalmente y la tecnología nos permite acercarnos, que es algo muy loco. Están cerca al mismo tiempo, ¿no? Sí. Diego. Mirá, me tengo preparado un café largo, ¿eh? Extra largo. Bueno, mientras no sea fuerte como este, porque te tomás todo eso y no dormís. No, a mí también me gusta fuerte, así que sí. Bueno. Por ahí, ¿eh? Bueno, vamos a... Mira, como sé que esta va a ser una charla muy divertida y larga, me preparé dos. Ya te preparaste, ya Sí. Me parece correcto. Bueno, Diego, vamos a empezar conversando un poquito para conocerte a vos como persona, dejando un poquito el karate de lado. Y contame más o menos sobre vos, a qué te dedicás, cuántos años tenés, algo de tu familia si querés, pero de tu familia sin contar karate, porque eso vamos a entrar después, que es uno de los temas más interesantes. Lo que tú quieras compartir con la gente sobre quién es Diego Higa. Bueno, soy profesor de karate porque aparte de que es lo que me gusta, aparte me dedico a esto, vivo de esto, así que aparte de karateca soy instructor de karate. Tengo 47 años, todo lo que es karate lo heredé, o sea, como la mayoría ya sabe que vengo de una familia de karatecas del lado paterno. Mi padre, mi tío, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tío segundo, mi primo segundo, todos del lado paterno, con sangre okinawense. No tuve mucha elección, seguramente esa es una pregunta que me vas a hacer después. Y del lado materno, son todos de Argentina, tienen diferente sangre, italiana, una mezcla, italiana, española, una mezcla. En chiste, uno de mis primos paternos un día decía, somos la mitad de sangre okinawense y la otra mitad normal. Lo decía medio en chiste. Así que del lado de mi papá son todos okinawenses y del lado de mi mamá son normales. Son normales, está bien. Sí. Y vos sos nacido tengo 47 años y yo nací en Buenos Aires. En Buenos Aires. En Buenos Aires. Bien, y bueno, entonces me fui de chico a Mar del Plata, viví mucho tiempo en la ciudad de Mar del Plata, no sé si conoces, es al sur de Buenos Aires. Ajá, sí, conozco dónde queda. 5 horas. No, nunca fui, pero una ciudad de mar a 5 horas, turística típica de cada Argentina. Uh-huh. Viví casi 10 años desde chico y ya de adolescente volví a Buenos Aires hasta ahora. Sí, no, yo conozco porque siempre, imagínate, en Uruguay se consume muchísima tele de Argentina y entonces veíamos siempre en los programas de distintas cosas que mostraban los programas de verano donde salía mucho sobre Mar del Plata. Y es, o sea, de Argentina, básicamente los dos lugares turísticos más populares son Mar del Plata y Punta del Este. Entonces, siempre en los programas argentinos mostraban las dos cosas. Así que más o menos, nunca tuve la oportunidad de ir por ahora, espero en algún momento poder ir, pero sí conozco dónde queda y más o menos un poquitito cómo es. Así que sí, tengo una noción, digamos. Entonces, bueno, arrancamos con karate. Ya adelantaste, no tuviste opción por tradición de familia. ¿A qué edad empezaste a practicar karate? Contame que no gateabas y ya tirabas yokogeri. Oficialmente
comencé a los 6 años. Ajá. No oficial, desde que estaba en la cuna, porque hay una anécdota que me agarraban el piecito y hacían como que tiraba Yokogeri, de chiquito, y se reían y qué sé yo. O sea, desde que estoy en la cuna me hacían tirar patadas, pero no, oficialmente empecé con las clases de niños en Ujú. el dojo de mi padre a los 6 años. A los 6 años. ¿Y llegaste a practicar con tu abuelo también? No, sabes que lamentablemente no. A mi abuelo lo tuve como abuelo, ¿Lo pero no tuviste lo como? tuve como sensei. Ya no lo tuviste como sensei. No lo tuve como sensei. A ver, yo nací y hasta los 9 años, hasta los 10 años viví en Buenos Aires. Y como te Ujú. decía, después me fui a Mar del Plata. Pero mi abuelo, no es que porque me fui a Mar del Plata no lo tuve como sensei, porque hay gente que piensa eso, no. Mi abuelo fallece cuando yo tenía 9. Claro. Así que yo desde los 6 hasta los 9, mi padre me dejaba solo entrenar en la clase de niños porque no quería hacer diferencias. No es que Ujú, como yo era el hijo tenía privilegios. ujú. Entonces, no, a mi abuelo tengo el recuerdo como abuelo, Bueno, no vamos a como contar un maestro. poquito también sobre tu abuelo, porque bueno, por ahí los que son del sur de Latinoamérica y los que conocen un poquito del karate okinawense, el nombre Higa es muy conocido, pero tenemos que contar un poquito para que la gente entienda tu tradición. ¿Quién fue Shintatsu Higa Sensei? Y cómo llega a Argentina, cómo es el vínculo con el karate de Higa de Okinawa y bueno, un poquito contame como la historia familiar, pero también es imposible separar la historia familiar de la historia de karate porque están extremadamente ligados, ¿no? Y sí, y sí. Bueno, hay cosas que yo las supe incluso más de grande, Ujú, porque como te decía, a los 9 años mi abuelo fallece, a los 10 años yo me voy a vivir a Mar del Plata y vuelvo casi a los 19, 20 años a Buenos Aires. Entonces hay cosas que mi padre mismo me fue enterando, cosas familiares de grande, obviamente, ¿no? ujú. Y la historia nuestra de familia. Pero sí, sé que mi abuelo llegó de joven a Buenos Aires. Ujú. En realidad, el primero que llega a Buenos Aires no es mi abuelo, ¿no?, de la familia. Ajá, Es el papá, no, es el papá de mi abuela paterna. O sea, el suegro de Shintazo Higa es el ajá. primero que llega, en realidad. Eh, bueno, Es ahí tu se mezcla un bisabuelo poco por todo. parte de madre. Mi bisabuelo paterno, materno, digamos. Ajá, No es Higa, es Oshiro. ajá. Y él no También de hacía Okinawa, karate. porque Sí, Oshiro sí, era okinawense, es sí. apellido Era okinawense. okinawense. Pero mi abuelo y mi abuela eran nacidos allá los dos. Ujú. Entonces viene mi bisabuelo eh, y pone tintorería. Pone tintorería en Buenos Aires. Ajá. Muy cerca, no sé si vos conoces Buenos Aires, Un poco, sí. Pero muy más que nada me cerquita movía por el lado del de... microcentro. No, está bien. Rivadavia y Rincón, Ajá, hay una famosa confitería que se llama Café de los Angelitos, ajá. que es donde tomaba café Gardel. Mira. Bueno, y ahí cerquita pone la tintorería mi bisabuelo. Entonces, por una cuestión del destino, se empieza a hacer famoso porque Gardel le dejaba el traje a mi bisabuelo para que se lo haga en la tintorería. Mira. Le empezó a ir claro. Hasta ahí nada que ver con karate, ¿eh? Sí, 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 sí. Hasta ahí nada que ver con karate. Y Pero es una le empieza, anécdota súper interesante. Y para sí, los y que no son algunos la del saben, Río de pero la la Plata mayoría no lo saben. y los que no son del Río de la Plata y no conocen de tango, busquen en Wikipedia quién fue Carlos Gardel. Claro, Porque si no, claro, claro. están perdidos, pero realmente es ícono del tango a nivel mundial. Bueno, entonces, Bueno, le empieza a ir bien a mi bisabuelo y les manda a decir a su hija, que estaba en Okinawa,
que vengan a Buenos Aires, pero de paseo, de vacaciones, no a radicarse, porque como le estaba yendo Sí, bien y como, le venía a parecía lindo y la visitarme. región, claro, venía a visitarme, entonces bueno, ahí vino mi abuelo y mi abuela, vinieron a Buenos Aires de visita Ujú, en barco en el año 38. ajá. El tema es que enseguida empieza la Segunda La Guerra Segunda Mundial. Guerra, claro. Y bueno, dijeron, bueno, vamos a esperar un poco antes de volver. Entonces las vacaciones fueron un poco más largas y después un poco más largo porque continuaba la guerra y qué hacemos. Y bueno, y se fueron quedando y se quedaron. Y se quedaron nomás. O sea, se quedaron. La idea original no era Radicarse. radicarse acá, digo en Buenos Aires, ¿no? Y estamos hablando, me dijiste, Pero llegaron bueno, como en el 38. sí, sí, Ah, ok. ellos iban en 38. Y bueno, se quedaron y bueno, tuvieron hijos, que los 3 hijos fueron anotados en la embajada Ujú. japonesa en Argentina, entonces son O sea, japoneses son por nacidos en sangre y Argentina, legalmente, pero son nacidos en Argentina, entonces ujú, tienen la doble nacionalidad, doble nacionalidad. claro. Y Y ahí ahí estamos nació mi hablando padre, que es argentino-japonés. ahí quedó tu papá Oscar, Claro, tu bueno, yo tío me concentro Benito, en mi viejo, no, pero el más grande era Benito. Benito, El más grande era Benito, ujú, después Norma, y el más chico Norma. era mi papá. Ah, ok, ok. Eh, y tenían el matrimonio, mis abuelos, una hija que por las cuestiones del destino y tantas historias horribles de Ujú. guerra, tenían una hija en Okinawa que no la pudieron ver. Quedaron Mirá. separados por la guerra. Ah, Durante muchos años no la pudieron ver y esta hija mayor, que es mi tía, ujú. fue criada por otro matrimonio de la familia. En Okinawa. Fue adoptada porque Sí, siguió sí, toda sí, su claro. infancia con, de O sea, hecho, le sus decía papás no papá y pudieron mamá volver más. no, le decía papá y mamá a la familia que los crió. Mira. Historias de guerra. Y Fa. bueno, Sí, que son después se cosas muy fuertes reencontraron toda la familia. para los países que no hemos vivido guerra y ese tipo de cosas, Claro. ese tipo de historias es como por ahí hasta no solo lejanas, sino que rarísimas e impensables, ¿no? Porque vos decís, Mm, puta, hay veces que escuchás y decís, una familia dividida por la guerra y lo que sea, y vos decís, mm, bueno, sí, qué sé yo, puede ser, pero que tu familia se vaya de visita a otro país y no pueda volver y quede un hijo regado por otro lado por las circunstancias totalmente ajenas, es mm. muy fuerte, Qué ¿no? loco. Es Es muy fuerte. loco. Muchos años, claro. Bueno, después igual la familia se reencontró y los 4 hermanos tuvieron relación. Ah, Yo tuve bueno. relación incluso con mis primos, hijos de la hija mayor. Ah, mira. Así que la mayor es nacida en Okinawa, la hija Ujú. mayor de mis abuelos, ¿no? Estamos hablando de mi tía Sí, sí, mayor. tu tía mayor. El segundo es Benito, que es el primero nacido en Argentina. Ujú, Después viene Norma, que es mi tía Norma. Y el ujú. cuarto hijo de mis abuelos es mi padre, Oscar. Claro, Oscar. Y tus dos abuelos eran okinawenses. Sí. Entonces, lo que yo te iba a pedir, si nos podés contar apenitas nomás, porque no es un tema súper importante, pero a mí me resulta como súper interesante porque yo estaba viendo y me puse a investigar, pero quiero que tú me lo cuentes, que yo veo, hay un montón de japoneses en Argentina y que cuando tienen hijos, vos decís, pero son japoneses, no son Nikkei, son japoneses, pero a sus hijos le ponen nombre en español. Y normalmente después viene un segundo nombre en japonés. Entonces decís, ¿por qué todos los japoneses ponen primer nombre en español? Te pregunta. Vos sabés, la verdad es que no tengo la respuesta exacta, pero Entonces sí te puedo decir entonces que te en la la digo casa yo. de mis abuelos, a ver, Entonces te la digo yo. Porque por ley, por lo menos en esa época, no estaba permitido en Argentina que las personas bueno, me imaginé, sí, tengan claro. como primer nombre un nombre extranjero.
Entonces, podría ir en segunda. como segundo nombre, sí. Entonces, si tú miras todos los japoneses, por ejemplo, si, en tu familia vos tenés Oscar, Norma y Benito, y que seguramente tienen segundo nombre japonés. Si mirás, por ejemplo, de Miyasato Sensei, Masatoshi porque es nacido en Okinawa, pero los otros hijos, Claro, todos tienen primer nombre. Mercedes, no me acuerdo ahora los otros nombres, tienen primer nombre en español y después van claro, sumando el nombre en japonés. claro, No sé si claro. ahora sigue Bueno, de la hecho misma lo que te regulación. contaba, lo que No sé si te ahora sigue contaba la César, misma sí. No regulación, sé pero cómo será ahora. sí, no sé ahora. ¿Sabes qué me parece que ahora no es así? Sí, No, ahora con no. todos esos que No, se llaman me Axel y parece no. Brian y todo eso. Estoy seguro, ¿sabes por qué? Porque Ujú. tengo amigos, un matrimonio amigo, que él es de familia sí, japonesa Ajá. y ella no, ella es argentina, tuvieron hijos y le pusieron nombre japonés Ah, mira. ahora hace poquito. Así que ahora debe haber cambiado esa, Deben esa haber regulación. desregularizado eso, Sí, pero eso en aquella época sí, era así. Y si tú miras esas claro. primeras familias japonesas, todos los hijos tienen como Sí, primer sí, nombre un nombre en español. claro. Qué bárbaro. Entonces, eh, ¿y tu abuelo en qué momento empieza a enseñar karate? Bueno, mi abuelo en realidad empieza a enseñar, no sé si en la década del 40 o del 50, pero a puertas cerradas. Ujú, Mi abuelo no quería enseñar karate a occidentales. ujú. Él no estaba en contra de eso. No quería. ¿Enseñaba Mi dentro de la padre y mi colectividad o tío, amigos, algo así? sí, colectividad es japonesa, sí. Ujú. Okinawense y japonesa en Argentina. Era muy Eh, común. Miyazato hizo lo mismo, ¿eh? Al principio. Parecido. Sí. Bueno, al principio como son cerrados, Ujú, y antes, en esa época, ¿no? Década del 40 más, claro. yo creo que ninguno querría, ningún Sí, y calculo oriental que que vive también acá. la limitante de la diferencia del idioma también debe haber influido en ese sentido, ¿no? Porque eh, cuando llegaron sin saber mucho o nada de español, sobre todo el caso de tu abuelo, que no vino a radicarse, vino de paseo. Capaz que cuando empieza a enseñar todavía no tiene un dominio profundo de Mira, español como mi para poder abuelo enseñar, ¿no? hasta el 83 que murió no hablaba español, Claro, prácticamente nada, prácticamente muy poco. claro, claro. Así pero yo no estoy tan seguro de que sea por el idioma o porque Sí, no, no digo que directamente es una de no las cosas, querían. que Una más. también influye, ¿no? Se me Ujú. ocurre, ¿no? Este, Pero bueno, lo fueron insistiendo, sobre todo mi padre y mi tío cuando ujú, fueron creciendo para que empiece a enseñar. Así que al principio, en el año 40, o sea, a 2 años de él haber llegado a Buenos ujú. Aires, él se mostró haciendo un kata en público. Fue la primera exhibición de alguien haciendo karate en público en la historia argentina. Y fue mi Mira. abuelo, se mostró, pero no quiso enseñarlo. Después lo empezó a Mm, enseñar a puertas cerradas a los de la colectividad, como te comentaba, y recién, fíjate la diferencia de época, ¿no? En el año ujú. 70, o sea, a 30 años después de haberse mostrado, Abrió recién las ahí dijo, puertas. bueno, voy a empezar a abrir un dojo para los occidentales. Por eso Mira. muchos senseis de okinawenses que llegaron mucho después que él, pero empezaban a enseñar antes. Mi abuelo Claro. tardó más en, aceptar que puede enseñar karate Sí, a porque los tu abuelo occidentales, fue ¿no? y de todas maneras, si tomamos en cuenta el periodo en el cual también enseñó a puertas cerradas, si no es el primero, es uno de los Bueno, primeros. si tomamos ese periodo, no sé si fue Seguro fue el el primero primero. o uno de los primeros, No, claro, es debe que haber sido el tengo primero o uno de entendido los primeros. que en la década del 30 llegó Juan Soken Sensei a Argentina Puede y ser ahí enseñó entonces, un poquito. claro, ahí Ese, está. según Bueno, tengo entendido, fue el primero entonces debe ser primero, él, ahí pero está, también creo puede que fue ser. por un periodo cortito de tiempo que después se volvió, no sé bien. Ujú, mm, Este, pero sí, sin duda, tu abuelo está entre los primeros
ya sea a puerta abierta o a puerta cerrada un poquito posterior. Sí, porque normalmente como en la década del finales del 50, principios del 60, es cuando empiezan como los primeros dojos abiertos, digamos, como el de Miyazato, por ejemplo. Estaba el de... ¿Quién más? Había otro más. No me acuerdo ahora, pero en esa época, entre el 59 y 62, por ahí, hay como 2 o 3 dojos que abren. Si tu abuelo empieza en el 70, bueno, un poquitito más. Pero si miramos para atrás a puerta cerrada, están... Entonces, claro, bueno, está entre los primeros. más o menos. Sin Está entre los duda. primeros. No quiero decir que es el primero porque seguramente no conozco la historia particular de cada lo escuela y capaz tomamos que uno como... dice, a puertas cerradas mi bisabuelo empezó antes. No quiero entrar en esa polémica, pero sí que fue uno de los primeros, seguramente, sí. Sí. Y de línea directa con Okinawa, bueno, o con Japón en general, pero en este caso con Okinawa en particular, con una línea de karate. Porque después hay muchos que vinieron un poquito posterior a tu abuelo que ya vienen como de segunda generación, digamos, que aprendieron karate, ya no es directo con la fuente. Claro. Y tu abuelo, tengo entendido que no hacía Kyudokan en un inicio. No, él nunca hizo Kyudokan. Perfecto, a ver, contame un poquito. Ahí te dejé el título. Ahí me dejaste pistoneando, porque tengo entendido que no hicieron Kyudokan y después como que toda la familia migró al Kyudokan de Yochoku Sensei. Pero claro. Para los que no entienden de lo que estoy hablando, porque por ahí hay gente de karate japonés o que no tiene mucha idea de la historia del karate, Yochoku Sensei, que básicamente en Okinawa aprende Shorin Ryu con Chibana Sensei, aprende un poco de Goshu Ryu también, y entonces integra a su Shorin Ryu ciertos conceptos del Goshu Ryu para crear una variante, por decirle de alguna manera, del Shorin Ryu. O sea, es Shorin Ryu 100% con algunos componentes de afuera. Que ese es lo que hoy se conoce como el karate de la familia Higa. Ahora, tu abuelo no aprendió ese karate. Tu abuelo ¿qué relación de sangre tenía con Yochoku Higa Sensei? Depende cómo lo tomes vos el karate de la familia Higa. A ver. Para mí el karate de la familia Higa es el que hace mi papá. Bueno, sí, claro. Porque él es Higa. Y su padre era Higa, su tío era Higa y sus 2 maestros eran Higa. O sea que para mí el karate más Higa es el de él, digamos al caso. Viene de las 2 líneas. Claro. Olvídate del nombre técnico. Sí. Kyudokan o karate de familia, el karate de familia es el que hace mi papá. Y volviendo más arriba y después vamos a decantar en tu papá para después que me cuentes vos tu experiencia. La relación entre Yochoku Higa, creador del Kyudokan, digamos, o desarrollador, no sé cuál sería la palabra más correcta, pero bueno, y tu abuelo. Es el creador. De hecho, la escuela Kyudokan debe el nombre al dojo Kyudokan, que era el dojo de Yochoku. Es el que está en Tsuboya, ¿no? No, el dojo Kyudokan antiguo, el primero de todos. Ahora no, me parece que no. No te quiero... porque hoy por hoy en Okinawa está no rotundo porque fue mudando. Creo que el primero no estoy tan seguro. Okay, Lo que sé que... Porque hubo mudanzas. Ok. Porque yo sé que hoy por hoy el antiguo Kyudokan, que hoy está en pie y que hoy sigue funcionando, que no estoy diciendo que sea el primero, digo que de los 2 que yo conozco en Okinawa es el más antiguo, está ahí en la zona de Tsuboya. Mira, esa te lo debo, no sé exactamente si es, pero yo estoy hablando del primer dojo. El primer dojo. Incluso ahora en redes estuvo hasta hace poco una foto circulando de la inauguración de ese dojo. Después pásamela y la ponemos por acá en el video. Si la encontrás, pásamela y la ponemos por acá. Del dojo Kyudokan, que después le da el nombre a la escuela. Claro, de Sensei Yochoku. Entonces, Yochoku Sensei con... disculpen los demás, los que no
por ahí dicen, pero qué informal, le dice por el nombre de pila. Lo que pasa es que son todos Higa, entonces no puedo Claro. decir Higa. Le digo el nombre, igual que, por ejemplo, con tu tío y tu primo. Yo no les digo Higa y Higa, le digo Minoru y Koyu, porque es la única forma de Claro. distinguirlos. Entonces, que la gente no lo tome ni tú lo tomes como falta de respeto, sino que es para que, para que sea más fácil de entender. Yochoku Sensei, creador de Kyodokan, con Shintatsu Sensei, tu abuelo. ¿Cómo es su relación familiar? Que los une al margen de ser hermanos, decís vos, en cuanto al karate, al margen de que comparten el padre, aparte de que son hermanos, me estás preguntando qué relación de karate los une. No, te estoy preguntando, no sabía, no tenía claro si eran hermanos. Yochoku Sensei con Shintatsu Sensei. Shintatsu, perdón, entendí mal la pregunta. Esa era mi pregunta, ¿cuál es la relación de sangre? Entendí mal de sangre. Bien, Yochoku y Shintatsu, claro, eran hermanos. Eran hermanos. Claro. Perfecto. Eran hermanos. Eran hermanos 2 años más grande, Yochoku. Ajá. Yochoku es de 1910 y Shintatsu de 1912. Bien. Y empezaron a practicar juntos, lo que la gente a veces no... Bueno, eso lo sé yo porque soy de la familia, ¿no? No lo sabe poca gente, tampoco es que me lo andan preguntando. Pero practicaban juntos y algunos movimientos, mi abuelo, aún de chico, ¿no? Aunque era más chico, en algunos movimientos le explicaba mi abuelo a Yochoku. Pero todavía no hacían Shorin ni nada, era en los inicios totales. Incluso tuvieron los dos una etapa de lo que sería hoy Goju-Ryu, porque Miyagi Choyun era un tío segundo de ellos. Había un parentesco también, el creador del Goju. De Goju-Ryu. Tenían un parentesco, era tío segundo de ellos dos que eran hermanos. Mira. Entonces, arrancaron hecho, entonces con Goju-Ryu. Sigue más tradición familiar todavía. Sí. Mira, yo soy 7ª generación de karatecas porque mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, y allá hay escrito que eran hasta 7 comprobados, después no se puede comprobar, ¿no? No 7ª generación de instructores, no eran instructores. Eran practicantes, pero digo, el karate en la sangre, digamos. Claro, y hay una anécdota graciosa, si se quiere, en el momento no fue nada gracioso. Hay veces que el tiempo le da el tinte gracioso, pero en el momento puede que no. Sí, a ver. Sobre todo para una de las partes, mira que ahora te cuento. Shintatsu, mi abuelo, llegó a entrenar con su tío segundo, Miyagi Choyun. Mi abuelo, no sé si tendría 10 años, 11, no sé. Se junta con un compañero fuera de la clase. El compañero, el amiguito, hacía Shorin. Mi abuelo lo acompaña a ver una clase de Shorin y queda alucinado con Shorin. Entonces deja Goju de su tío segundo, Miyagi Choyun, lo deja y empieza su carrera en Shorin. Miyagi Choyun le toca la puerta a mi bisabuelo, o sea, al papá de Shintatsu, muy ofendido porque Shintatsu no lo cambió por Shorin. Claro. Pero te lo cuento, da gracia, ¿no? Porque era un nene de 10 años. Pero en ese momento fue una discusión familiar, ¿no? Y en ese momento no fue gracioso. Porque hay que analizar las cosas en contexto, ¿no? Estamos hablando de 1920, Okinawa, 1920. Es otra época, sin duda. Sí, claro. Y sí, es más, lo lógico en ese contexto de 1920 Okinawa era que mi bisabuelo lo agarre de la oreja a mi abuelo y lo lleve al dojo de Miyagi Choyun. Eso era lo más lógico que hubiese sucedido. Claro. Pero sin embargo, mirá la apertura mental, ¿no? De mi bisabuelo, que dijo, lo apoyó a su hijo Shintatsu para que siga a Shorin. Mirá vos. ¿Y eso fue con Chibana Sensei? ¿Sabes? Claro, lo que pasa es que mi abuelo primero practicó con Chibana por intermedio de alumnos de Chibana.
Ah, o sea, empezó practicando con un alumno de Chibana, digamos. Después se lo presentaron al maestro, siguió con, perdón, Chibana no, Nagamine. Mi abuelo Nagamine. hizo Ah, con eso sí, Nagamine. Nagamine. Ah, ok. Nagamine. Y Chibana fue el lado de mi tío abuelo, ¿eh? De tu tío, claro. Yuchoku, Ok, ok, perfecto, Yuchoku perfecto. practicó con Chibana. Por eso yo te decía que nunca hizo Kyudokan mi abuelo, porque mi abuelo hizo con Nagamine, sería Matsubayashi. Matsubayashi, claro. Claro, él llega por intermedio de amigos, compañeros, al final llega finalmente a Nagamine. Ujú. Y incluso, como mi abuelo estaba avanzado en un momento, Nagamine lo llevó a practicar a mi abuelo con su maestro, con Arakaki, Ankichi creo que era. Mira, Mi abuelo llegó a tomar clases directamente con el maestro de Nagamine. Como que Nagamine sí, dijo, sí, 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 bueno, sí. estos son mis más alumnos más avanzados y los llevo también como Claro, maestro. claro. Es como que Fua, si yo tengo un alumno que se destaca por ahí, le digo, venía a un claro, seminario de mi padre, una cosa claro, así. claro, claro. Sí, sí, sí. Mm. Pero bueno, si bien Y los dos hicieron entonces, Shorin, hicieron ah, separados, porque toman Yuchoku hizo caminos. Eso, Shorin, eso es lo que te iba a preguntar. claro, Siendo hermanos y todo, empiezan juntos en Goju y los dos cambian muy a poco Shorin, tiempo. pero a lugares diferentes. Sí, Mira. sí. Estuvo en la línea de Chibana, Ujú, siempre mi tío abuelo Yuchoku Higa, ujú. y en la línea de Nagamine, mi abuelo Shintatsu Higa. Mira. Y tu abuelo Lo siguió loco es todo que el si vos te tiempo. vas para arriba, si Ujú, vos te vas del maestro, y ujú. seguís generaciones, se unen las dos líneas en algún Sí, momento. No sé si te fijas en un árbol deben llegar genealógico a que Itosu Matsumura, Itosu. seguro. No Itosu. llegan en Itosu mismo ya convergen, ¿eh? En Itosu se separan y después se vuelven a Mi juntar. papá lo juntaron. En Itosu se separan y lo junta mi viejo, si ves el árbol. Ajá, claro, Ujú. claro. Entonces, tanto tu abuelo como tu papá, como tu tío, inicialmente practicaban Matsubayashi. Sí, claro. Inicialmente practicábamos el Matsubayashi de mi abuelo, Ujú. que dependía directo de Nagamine Sensei, claro. Mira, y en un momento hacen un cambio a Kyudokan. ¿Cómo se da eso? Claro. Bueno, eso también pasó hace mucho. A ver, Sí, claro, 70 y yo no sé si había nacido o fue cuando yo tenía 2 poquito. años, así que no es una historia que la haya vivido, pero la recontrasé por una Sí, no, cuestión yo he también conversado familiar, en pero otras oportunidades claro, con personas que fueron alumnos de tu abuelo, de tu tío y de tu padre por ahí en diferentes etapas y que me contaban que en los inicios, te estoy hablando de gente ya grande, que en los inicios practicaban Matsubayashi y se fumaron todo ese cambio que les costó un montón hacia lo que es Kyudokan, digamos. Entonces, por eso, fue más o menos en los años 70, por ahí. sí, eso fue en el año 76, en 76, eh, fue cuando mi padre, Oscar Higa, Ujú, y mi tío, Benito Higa, dejan ujú, el Matsubayashi y pasan a depender del Kyudokan de Yuchoku. O sea, pasan a mm, depender de Yuchoku Higa. ujú. Fue en el 76. Mira. ¿Y tu padre? Eso, ¿Y tu abuelo entonces? bueno, es raro, pero A uno ver. tiene que pensar, es raro que uno pueda pensar como okinawense, porque Sí, sí. yo, o sea, como yo te decía el otro día, tengo los ojos de okinawense, yo me considero argentino, por más que tenga 50% de sangre oriental, Ujú, en el sentir, en el vivir, en la educación, yo me siento argentino. Entonces, cuando digo nosotros, me refiero a como si fuese un occidental, ¿no? ujú, Para nosotros los occidentales es difícil de meterse en la cabeza de un oriental a veces, ¿no? No dice, pero ¿por qué? No entiendo cómo, por qué decidió esto, cómo puede hacer. Es raro. ujú. Es raro. Vos pensás que cuando fue la guerra, viste que empezamos la entrevista con la Segunda Sí. Guerra, que
mi abuelo no pudo volver. ¿Viste los kamikaze? Sí. Los kamikaze eran elegidos y en su misión tenían que morir Ujú. cuando estrellaban el avión. Nos contaban que cuando elegían, decían, bueno, tal y tal persona, un paso al frente porque van a ser los encargados. Y estaban diciendo quién se iba a morir. Ujú. Y daban un paso al frente sacando pecho con un orgullo bárbaro, como diciendo, qué suerte que Sí. me eligieron a mí. Y los que estaban atrás, los que no fueron elegidos, se quedaban medio mal, como diciendo, ¿por qué eligieron a él para hacer tamaño acto heroico por la patria y no me eligieron a mí? Y si Ujú. fuese acá en Occidente sería al revés, o sea, ojalá que no me elijan, ojalá. Y eso Y nosotros sí. hay cosas que no lo podemos entender, Sí, ¿no? sí, sí, es un tema de personalidad y de compromiso y un montón de cosas que por ahí para nosotros es un poquito diferente, ¿no? Mira, para volver Ujú. particularmente a la pregunta tuya que me estabas Sí. indagando, por qué, cómo fue el cambio, cómo Ujú. sucedió, hubo un problema político, no técnico, no de personal ni nada, hubo un problema político en el medio Ujú. donde eh, mi papá no estaba de acuerdo con una indicación, con una decisión, vamos a ponerle, Ujú. de Nagamine Sensei. Ajá. Mi papá y mi tío no estaban de acuerdo. Eh, entonces fueron a hablarlo a Okinawa. Ujú. Ese viaje lo hicieron mi padre y mi abuelo, por supuesto, ¿no? Ujú. Fueron y lo charlaron con Sensei Nagamine. Luego de la charla, mi padre no estaba convencido de la decisión. Y mi padre, en ese momento, hasta medio, no digo que se enojó, pero no entendía, Ujú. estaba como ofendido con su papá, como diciendo, pero ¿por qué tenés que aceptar esta decisión? Claro. Eso es lo que, equivocado, ¿no? Para mi papá era así, Sí, 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 para mi sí. papá era así, hay que ver, ¿no es cierto? Mi abuelo, por eso hay que entender las cosas también como uno se piensan. Ujú. Mi abuelo dijo, no, pero lo que menos importa es Oscar, lo Ujú. que menos importa es si a vos te gusta o no te gusta. Lo dijo mi maestro y punto. Se terminó. Claro. No se discute. Si lo dice mi maestro, se terminó ahí. Que venimos a hablar y se terminó. No es una Claro. votación, no es democrático Y tu esto. papá con molde argentino. Exactamente. Entonces mi papá en ese momento le dijo, bueno, está bien, yo no practico más karate. Entonces mi abuelo se vio contra la espada y la pared, porque a Claro. ver, ¿qué hace? Le dice, no le hace caso a una decisión De de su su maestro maestro. o deja que su hijo no practique más karate. ¿Vos qué hubieses hecho? Sí, es complicada, ¿eh? Lo que pasa es que yo soy uruguayo, no soy okinawense. O sea, mi decisión puede ser. Por eso, ¿vos qué Mi hubieses hecho? decisión es sentarme a conversar los tres y decir, muchachos, pasa esto que hacemos. Pero el okinawense, la verticalidad en el arte marcial, cómo está impuesto el sistema Senpai Kohai en la vida del japonés en general, no funciona de esa forma. De hecho, a ver, para los que no han escuchado antes, yo lo he conversado en más de una oportunidad. El sistema Senpai Kohai no es algo como una de las tantas cosas que a nosotros nos llegan a nuestra parte cultural, por decir de alguna manera, a través de karate. Entonces pensamos que es algo de karate, pero el sistema Senpai Kohai es una de las tantas cosas que el karate trae desde la cultura general japonesa. Entonces el sistema Senpai Kohai Exacto. existe en la universidad, existe en los trabajos, existe en infinidad. Es más, yo estaba conversando la otra vuelta con un amigo japonés y que me dice, hablando del tema de Kobudo, ¿no? Y me dice, no, pero vos cuando empezaste, tal fecha, entonces vos sos mi senpai.
porque nos estábamos echando el senpai uno al otro, ¿no? Digo, no, pero vos tenés más grado que yo, entonces vos sos senpai. Digo, no, pero vos empezaste antes. Y entonces, ¿qué pasa? Alcanza con que alguien empiece antes para que sea senpai. En cualquier orden de la vida. Por ejemplo, mi señora me dice, 2x3, se junta con algunas amigas, lo que sea, dice, sí, estuvimos hablando que fulanito, que fue senpai nuestro de la universidad. ¿Me entendés? Y así funciona. O mi suegro dice, sí, porque yo fui senpai de menganito en la empresa. ¿Me entendés? Y por eso senpai. Y después conversando con este amigo japonés, digo, pero por ejemplo, si entramos a la empresa y yo entro antes a trabajar y soy un queso trabajando y vos entrás después, pero tenés más capacidad, sos más inteligente, haces las cosas mejor, lo que sea, y vos avanzas y terminás siendo mi jefe, ¿quién es senpai? Y ahí el loco, mira cómo funciona la lógica. El loco me dice, ¿y adentro de la empresa? Y en ese caso yo soy el jefe. Pero después vamos a tomar y vos sos el senpai. Y vos me podés cagar a pedo. Aunque yo sea el jefe. Es como, y después el jefe no toma represalia en la empresa porque tiene ese respeto hacia vos como más antiguo, digamos. Entonces, ese tipo de conceptos que están... Ellos se sienten cómodos, así, no les resulta complicado ni nada. Para ellos es natural. Es natural porque es un tema social. La sociedad funciona así acá, del respeto hacia el más antiguo o hacia el mayor o hacia el más viejo, ¿me entendés? Pero al punto que, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, en Latinoamérica, vamos a invitar, no sé, al sensei a comer y lo invitamos nosotros, que el sensei no paga, nosotros le pagamos. Y acá, el más viejo paga. ¿Me entendés? Vos le decís que yo, la otra vuelta, que me quedó como un ruido en la cabeza. Invité a mi sensei a comer y elegí un restaurante lindo que pensé que le podía gustar, entonces era un poco caro, ¿viste? Fuimos a comer, que acá viste que la carne es cara, y fuimos a comer, tipo, no sé si conocen los espeto corrido brasilero. No. Es como una especie de tenedor libre con carne, entonces pasan los tipos... como es muy común en Argentina, ¿sabes dónde? En la zona de la triple frontera con Paraguay y Brasil. ¿Cómo es que se llama? En Paraguay se llama Ciudad del Este, pero en Brasil en Argentina es... no me acuerdo el nombre de la ciudad de Argentina, pero está pegado en la frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina. La triple frontera. Sí. Ahí en Cataratas, por ahí. Y ahí es muy común porque se cruza todas las culturas. Es un tipo de restaurante que vos tenés, por ejemplo, toda la parte de ensaladas y complementos, papa frita o lo que vos quieras. Ahí vas y te servís todo lo que quieras como si fuera un tenedor libre, pero la parte de carne pasan los mozos con un pincho larguísimo que parece una espada, con unos cachos así de carne puestos, varios. Entonces pasan con un cuchillo y dicen, esto es, no sé, bola de lomo, ¿querés? Sí, te cortan un par de rodajas, te dejan y siguen la vuelta a otra mesa y todo así. Viene otro y dice, con un pincho lleno de chorizo, ¿querés? Sí, toma. Viene otro con un pincho con pollo, ¿querés? Toma. Y te van dando, si vos no querés algo, no, y bueno. ¿Qué pasa? De eso, la carne acá es carísima, sobre todo la que es de buena calidad. Entonces se me ocurrió invitarlo al sensei para comer, pensando, digo, no, yo le quiero hacer como un halago. Después el tipo no quería dar el brazo a torcer y quería pagar él y no pude pagar. Te sentías mal, como diciendo cómo. Claro, me siento mal porque yo, elegí un restaurante caro y para que el tipo pague. No era mi intención, pero es la costumbre de acá. Entonces hay que tener cuidado cuando uno quiere invitar al sensei, porque si lo invitas a un lugar de lujo que te termina saliendo un ojo de la cara, termina pagando él. Entonces te sentís mal vos, ¿viste? Pero bueno, redondeando... pero igual ellos entienden eso también, que es diferente cultura y que vos tuviste la mejor intención, eso se entiende también. Sí, pero igual, ¿viste? Bueno, eso para redondear tu pregunta de cómo yo lo habría hecho, yo lo hubiera medio democratizado, por decirlo. A ver, ¿qué nos conviene más hacer? No sé bien cuál fue el tema, no importa, pero ¿qué es lo que más nos conviene hacer? Qué sé yo, vamos a charlar entre nosotros y después decidimos qué hacemos. Pero la sociedad japonesa funciona muy diferente, entonces... ¿Qué pasó? Y hubieses cambiado la historia vos. Lo que pasa es que lamentablemente mi abuelo no era Matías. Claro. ¿Qué hizo tu abuelo? Mi abuelo le dijo, por supuesto, agachó la cabeza con su maestro, faltaba más, y se volvió a
a Buenos Aires, por supuesto, con mi padre, que bastante enojado estaba. Entonces mi padre dijo, yo no sigo más karate. Y mi abuelo dijo, ahí estuvo la salida, digamos, sabia. Diplomática, a ver. No, no fue diplomático, pero fue sabio. Porque le dijo, perfecto, yo a mi maestro no lo pienso traicionar, porque vos dejes o no karate. Lo que sí, no sos más mi discípulo. Ahora, para seguir karate, si querés hablar con mi hermano. ¿Y ahí fueron para Okinawa? Claro, entonces ahí es como que mi papá se quedó, no tengo excusa para dejar karate. Claro. Porque si ya no pertenezco a la escuela de Nagamine, ¿por qué voy a dejar karate? Si ya la excusa me la sacó. Estuvo claro. muy vivo mi abuelo, digamos. Sí. Y obviamente mi abuelo Shintatsu y mi tío abuelo Yuchoku, que eran hermanos, se pusieron de acuerdo en 2 minutos, y tanto mi padre como mi tío se acoplaron a la escuela de Kyokan de Yuchoku. Y así todo la línea, la camada de todos los alumnos más antiguos, eso que me comentabas vos. Obviamente que ahí sí hubo cambio técnico, porque si bien eran los dos Shorin, una cosa es Matsubayashi y una cosa es Kyokan. Es bien diferente, sí. Así que se tuvieron que adaptar. Eso que decía fue en el 76. Bueno, a raíz de eso, al año siguiente, en el 77, Yuchoku Higa visita la Argentina. Y viene con Minoru, y se juntan Minoru con mi papá y Oscar y mi tío Benito, y sus maestros, Yuchoku y Shintatsu. Ahí estaban los 5, recorrieron varios lugares del país, y me acuerdo que incluso salían acá en las revistas. Fue todo un suceso. El dojo de Martínez, el medio mítico, ese dojo de Martínez, los que pasaron por ahí te lo van a decir, era como en un primer piso. En la planta baja estaba la casa que vivía mi abuelo y mi abuela. Cuando visitábamos el dojo de Martínez, yo me quedaba abajo jugando con mi abuelo y con mi abuela, porque era chiquito, y arriba se escuchaban los gritos, las corridas, los kumites. Mi abuelo trataba de delegar que las clases las dé mi tío, porque él como que estaba retirado, como diciendo, después de este problema, ponete las pilas vos, le dijo a mi tío. Tomá. Claro, pero se ve que era más fuerte que él, porque como lo llevaba en la sangre, de vez en cuando subía y espiaba la clase, miraba el progreso de cada uno. Era un apasionado de eso.